Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablando Oportunamente. Soy Diego Águedo y el día de hoy tenemos una entrevista con alguien que ha estudiado una carrera que está orientada al servicio, que está orientada a la atención de las otras personas, que está orientada justamente a la empatía hacia las demás personas. Pues me refiero a la carrera de psicología. El día de hoy pues, nos acompaña el psicólogo José Luis Rojas. Él ha estudiado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, tocayo, José? Muy bien, gracias a Dios, bien de salud, trabajando acá desde casa y bueno, y gustoso de poder participar en esta entrevista contigo. Bien, bien. Muchísimas gracias también a ti por aceptar, por tener esta buena disposición para llevar a cabo la entrevista hoy. Perfecto, nada, acá estamos, cuando quieras. José Luis, una de las primeras preguntas que me gustaría hacerte es, cuando tú estabas ya en quinto de secundaria o cuando entraste a secundaria, ¿ya tenías claro qué carrera estudiar? Mira, wow, me has hecho recordar un poco de esa época. Yo, para ser sincero, y esto es algo que muy poquísimas personas saben, más que mi papá, mamá y mis hermanos, y en algún momento también se lo he contado a mi esposa. Yo salí de quinto de secundaria queriendo estudiar medicina. Obviamente influenciado por la familia, por las expectativas que yo tenía acerca de una carrera. Yo quería estudiar medicina. De hecho, siempre me había gustado leer libros de medicina. Yo tenía en mi biblioteca de mi casa libros de medicina, de estomatología, del cerebro, y me gustaba mucho leerlos y me sentía cómodo. Y uno de mis cursos favoritos del colegio era biología. Entonces yo dije, creo que puedo ser médico. Postulé, terminando nomás el colegio, o sea, sin pasar academia nada, postulé a la San Marcos a la carrera de medicina. Obviamente no ingresé. Entonces yo quería saber cómo era el examen de admisión de San Marcos. Postulé a Villarreal también, ¿verdad? Tampoco ingresé a la medicina ese mismo año. O sea, yo acabé en diciembre, pues acabamos el colegio en diciembre y en marzo estaba postulando. Bueno, me sirvió para tener feedback y decir, ok, necesito prepararme más. Ahí fue que me metí a una academia, me metí a la Pre-San Marcos. Me acuerdo que me metí a la Pre-San Marcos porque teníamos la experiencia de mi hermano mayor que había pasado por la Pre-San Marcos y sabíamos que la enseñanza de la Pre era orientada en el examen de admisión. Entonces me metí allí y allí hay una serie de, vamos a decirle así, de exámenes cancelatorios cada mes. Y dije, ahí fue que me puse a pensar y dije, medicina es una carrera difícil, es una carrera larga y yo tampoco estaba muy dispuesto a tener que prepararme 8, 9, 10 años para recién ver un poco los resultados, ¿no? No era, o sea, ya cuando estás en ese momento te comienzas a cuestionar, ¿realmente quieres estudiar el tiempo que demanda esa carrera? ¿Realmente te la quieres pasar en un hospital de emergencia en emergencia? ¿Realmente quieres quemar pestañas y leer y leer y leer mañana, tarde y noche durante 8 años? Me cuestioné y dije, no, 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 prefiero otra cosa. Y ahí en mis primeras opciones fue, ¿cómo es, no? Dije, a ver, me voy a ir por la parte de terapia física. Terapia física. Dije, porque como es lo más parecido al mundo de la salud, me voy a ir por allá. Así que yo me metí en la primera pre que hice, que fue, me acuerdo, la pre del ciclo extraordinario de las San Marcos, que era solo verano, que era febrero, marzo y abril, creo que eran 2, 3 meses. Y había un examen de postulación por este ciclo extraordinario para estudiantes de quinto y secundaria, o que habían acabado el colegio. Y estuve en terapia física inscrito en ese programa. Postulé, o sea, y pasé todo el proceso. Es una competencia bárbara, o sea, no sabes, 800 personas postulando a las carreras, todos leyendo sus libros, gente con mayor preparación de colegio que uno. Entonces,
ya ves otra realidad, ¿no? Entonces comienzas uno a cuestionarse. Entonces yo veía que estaba como que ahí, ¿no? O sea, como que me iba bien, no me iba muy bien, me iba bien, me iba muy bien. No era muy fuerte las matemáticas, la física, la química. Entonces yo sabía que por ahí me estaban ganando. Terminó el ciclo extraordinario y no ingresé, me quedé, habían como que 5 vacantes que daban para terapia física y yo me quedé en el puesto 7. O sea, me quedé ahí. Por nada. Por Claro. nada, por nada. Pero eso fue el verano, entonces yo dije, bueno, el examen de admisión ordinario de la San Marcos es en marzo del otro año, ¿no? O sea, yo acababa de dar uno, acabando el colegio, que sirvió para feedback, acaba de dar el examen de admisión por la pre, que había acabado en el mes de marzo, perdón, en febrero-marzo, entonces tampoco había ingresado por la carrera de terapia física, así que tenía todo el resto del año para prepararme para una nueva carrera. Y allí, en ese año, fue que yo decidí estudiar psicología. ¿Por qué psicología, no administración, no otra carrera en específico? Porque una de las cosas que a mí me marcó mucho en el colegio y que yo no lo quería aceptar hasta ese momento, Ajá. era que uno de los cursos que a mí más me había gustado por el contenido, por cómo la profesora lo dictó, porque me acuerdo mucho, la profesora se llama Alina Arroyo. La profesora tenía una manera de enseñar que te contaba, o sea, ella utilizaba muy bien lo que hoy ya conocemos como el storytelling, pero ella lo usaba desde esa época y sin yo saber que existía. Ella te contaba historias, te contaba casos y te iba sumergiendo de la historia a la teoría. Y ese curso de psicología a mí me marcó mucho porque yo gané un concurso creando una herramienta psicológica, que fueron unos casinos, me acuerdo. Cada casino tenía como una pregunta, todo relacionado a la personalidad, a la emoción. Y yo no quería aceptarlo, que esa era la carrera que iba a... Sí, dime. Y este concurso que tú me dices fue estando en el colegio. En tercera y secundaria. Ah, mira. Sí. Claro. Y Sí. me sigas contando que no lo querías aceptar hasta... No lo quería aceptar porque dentro de mí, y esto nadie lo sabe, ¿eh? Esto yo mismo me di cuenta de eso, que había un prejuicio. Yo decía, psicología es más para las mujeres, no para los hombres. Entonces yo no quería aceptar, yo siempre, o sea, de ahí me di cuenta que yo siempre quise, o sea, psicología era una de mis primeras opciones, pero yo lo dejaba de costado porque decía, no, psicología más para las chicas, más para las mujeres. Entonces como que lo minimizaba y lo desprioricé. Pero ya estando en la carrera de la preparación, ya dije, déjate de estupideces, José Luis, y si realmente quieres estudiar psicología, postúlate a psicología. Pues. Y así fue, me inscribí para el examen ordinario de la carrera de psicología. Por primera vez postulé en marzo a la carrera de psicología, ya no entré a un ciclo de la pre-San Marcos, me preparé, me acuerdo, en la Pitágoras, sí, en Pitágoras, era una academia que estaba en la avenida de Arequipa en ese tiempo, te hablo en el 2001, me postulé a psicología y ingresé de 121 vacantes que daba el examen ordinario, de los cuales eran 10 para héroes del CENEPA y deportistas calificados. Quedaban más o menos como 97 vacantes por el examen propiamente dicho. Yo llegué a ocupar el puesto 81 del examen ordinario. O sea, entré en el puesto 81 de ese examen y obviamente pues ya pues la tranquilidad volvió a mi cuerpo. Claro, claro. Pero hasta este momento que tú decides estudiar la carrera de psicología, claro, lo comentas en casa. ¿Hubo también algún tipo de prejuicio, digamos, en casa por esta carrera que estabas escogiendo, que ya la de psicología? No, hubo como la duda, como la consulta. Me preguntaron, oye, pero hijo, esa carrera no es más para chicas, algo así. No me acuerdo si fue mi papá o mi mamá quien me hizo el comentario,
Y yo me acuerdo haberle dicho o haberles respondido de que no, que ya es una carrera mixta, ¿no? Donde hombres y mujeres postulan. Pero ¿cómo era, no? El desconocimiento tremendo, porque, o sea, los mejores psicólogos de la historia son varones. O sea, los que han creado las teorías más importantes y los libros de psicología son hombres. Y yo totalmente en pleno desconocimiento pensé que era una carrera más femenina, más de mujeres, ¿no? Ah, mira, qué bien, qué hermosa anécdota que nos estás compartiendo y además también como primicia, ¿no? Porque muy pocas personas lo saben, me estabas diciendo. Sí, de hecho ese prejuicio solamente lo sabía yo. Ah, ya. Y después ya cuando estás dentro de la carrera, un poco en retrospección, ¿no? Tú te dabas cuenta de que habían cosas que tú hacías de adolescente que te llamaba la atención y te podía hacer pensar que lo tuyo iba más por la psicología, digamos, el hecho de conversar, de interactuar con los amigos, de preocuparte por los demás. ¿Hubo algo de Sí, esto? sí. De hecho, hay una cualidad que yo tengo, que yo ya la comencé a descubrir desde muy niño, que era la empatía. Yo he sido de las personas que veía una película o que veía una serie o que me metía en el personaje, o sea, trataba de entender el dolor de la persona y conectaba. Yo muchas veces he terminado llorando al ver algunas series o películas. Yo veía que nadie lo hacía, o sea, que a nadie le conmovía, pero a mí sí. Me conmovía mucho el dolor de la otra persona, o sea, el dolor, la necesidad, la falta de empatía a una persona que estaba sufriendo. Yo sí lo sentía, ¿no? Y eso era desde muy niño, todavía hablo de 7, 8, 9 años. Y por ahí ya se daban pues ciertas señales, ¿no? Que muchas veces, y es por eso que se están haciendo estas entrevistas, que muchas veces los jóvenes, llegado el momento de decidir, pues puede generar cierta confusión, ¿verdad? Exacto, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, ¿no? Ya en el camino me fui dando cuenta que tenía otras habilidades, ¿no? Por ejemplo, yo era muy bueno para escuchar. Yo he sido muy tímido, o sea, en el colegio he sido muy tímido. Y creo que esa timidez me abrió el campo más bien para ser un oyente. Por el hecho de no querer ser mucho el que habla, desarrollé mucho la escucha. Entonces, yo siempre he estado rodeado de amigos que han sido muy buenos hablando, y yo era el que más escuchaba, el más callado, el más aperceptivo, ¿no? El más receptivo de todos. Y eso me ha servido a mí de diferentes maneras en mi carrera actual, en mi profesión y en mi desenvolvimiento como alguien del área de la salud mental, ¿no? O sea, me ha servido mucho el escuchar, ¿no? Y ya cuando estás dentro de la carrera, ya ejerciendo, digamos, ¿tú te fuiste de frente al área organizacional o estuviste también en el área clínica, educativa? Sí, mira, como te dije, yo quise ser médico en algún momento, luego quise ser terapeuta físico y terminé siendo psicólogo. Ya te expliqué las razones, cómo fue la decisión y cómo minimicé la tarea, la idea de la psicología. Pero yo siempre me vi con una bata blanca, ¿no? Con una bata blanca, ayudando a las personas en un centro médico. Entonces yo me especialicé en psicología clínica en la universidad, porque mi intención inicial es para trabajar en alguna clínica, en un centro médico, ¿no? O sea, yo sentía que por ahí iba mi futuro, ¿no? O sea, siempre sentí que ese era mi deseo. Por eso me especialicé en ese rubro, ¿no? Y actualmente, para los jóvenes y las familias que también nos están viendo, ¿a qué es lo que se dedica en sí un psicólogo? ¿Qué es lo que realiza un psicólogo dentro de su práctica del día a día? Desde tu experiencia, ¿cómo se lo podríamos explicar a ellos? Sí, ok, voy a explicarlo, dejando en claro también que yo me formé como clínico y a los 2 años me volví organizacional y luego ya te explicaré por qué.
Pero, a ver, básicamente, ¿qué hace un psicólogo? Un psicólogo estudia desde del foco científico, obviamente, por eso es una carrera científica, es una ciencia, el comportamiento humano, ¿no? Y al estudiar el comportamiento humano dentro de la carrera de psicología, al estudiante le dan las herramientas para evaluar, diagnosticar, predecir, describir comportamientos de las personas, ¿no? Tanto el comportamiento de una persona saludable como el comportamiento de una persona con comportamientos patológicos, ¿no? O sea, que ya no sale de lo funcional a lo disfuncional. Yo creo que, y dentro de eso, obviamente, motiva mucho al estudiante a desarrollar el método científico, ¿no? La observación, la experimentación, el análisis de casos, el estudio puntual, detallado de las personas. Aprendemos una serie de herramientas también, ¿no? Test, cuestionarios, inventarios y otras herramientas lúdicas que sirven también para diagnosticar y medir el comportamiento humano. Básicamente eso es lo que forma al estudiante, ¿no? Ahora, yo sí tengo que comentar algo importante porque entiendo que las personas que nos van a ver, que están viendo el video, quieren saber si una vez que terminan la carrera de psicología ya tienen la capacidad de poder ayudar a una persona, de poder ayudarle a resolver un dolor emocional o poder lidiar con algún trauma de un cliente o de un paciente. Pues la realidad es que no. La realidad es que no. El estudiante de psicología sale con todas las herramientas diagnósticas evaluativas para observar, describir, entender, mas no para curar o tratar. Para curar o tratar hay estudios complementarios y eso va a depender mucho del enfoque del estudiante, porque hay carreras, hay escuelas, ¿no? La escuela psicoanalista, la escuela cognitivo-conductual, la humanista, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo ya del gusto, de cómo uno mejor se sienta, puede profesionalizarse o especializarse en escuelas específicas para aprender la escuela, cómo tratar, cómo usar las técnicas y las herramientas para poder realmente aliviarle el dolor emocional, los conflictos a las personas que a las que van a acudir a tu ayuda, ¿no? Eso lo entendí yo en el último año de universidad, cuando empecé a hacer mi internado y venían sidosos, delincuentes, asesinos, porque yo trabajé en una ONG en Villa El Salvador, donde me venía de todo, y como era la consulta gratis, la gente me decía, doctor, ¿qué hago? Ayúdeme. Y yo, Dios mío, o sea, yo con mis 20, ¿cuántos años tenía? 19, 20 años, 20, 21 años más o menos, yo decía, ¿cómo yo con mi poca experiencia voy a ayudar a estas personas que han cometido, que han hecho cosas, gente mayor que yo, con mucho más vida? Yo me sentí sin herramientas, o sea, aplicarle el test, entrevistar, hacer la historia clínica, eso era solamente para mapear a la persona, saber qué es lo que tiene, pero no tenía las herramientas para ayudarlo, o sea, para sacarlo de ese problema. Ahí fue que empecé a estudiar psicoterapia en análisis transaccional. Yo me formé como psicoterapeuta en análisis transaccional. No me llegué a certificar, pero llegué hasta la formación avanzada, o sea, hasta la previa de la certificación. Ya luego, porque la vida me cambió un poco el destino, ya no me salí un poco de la clínica y me fui más a la orga, pero hasta ahora yo sigo usando el análisis transaccional tanto para el coaching como para la asistencia psicológica, porque las herramientas que aprendí en ese tiempo me marcaron tanto, porque eran tan prácticas y tan tan fáciles de usar y tenía un impacto tan increíble en la persona, que las aprendí de por vida, ¿no? Entonces, eso es algo que quería comentar para todos nuestros amigos que están estudiando la carrera de psicología, ¿no? Claro, claro. No, y además también este cambio, ¿no? Porque el campo de la psicología, el que estudia psicología o el que quiere estudiar psicología, tiene que saber que puede trabajar en diferentes ámbitos,
ya lo habíamos mencionado, tanto el área clínica, educativa, organizacional. Y cada una de estas áreas tiene una especialidad diferente, obviamente, una forma de tratar diferente. ¿Cómo fue este cambio en tu caso de pasar de lo clínico, que ya nos comentaste con este ejemplo, que llegaban pacientes con diferentes características, diferentes tipos de problemas, tanto de emocionales como también adictivos? ¿Cómo es pasar del área clínica al área organizacional? Un cambio bastante de 360 grados, digamos. Sí. Bueno, fueron varios factores. El primer factor, considero yo que en ese tiempo los centros de internado para hacer prácticas preprofesionales en la clínica se coparon rápido. Y yo me quedé como que en el aire y dije, ¿y ahora? Y fue así que busqué otras alternativas y llegué a una ONG que trabajaba en la prevención de drogas y VIH. Esta ONG tenía su centro de operaciones en los CEPROS, Centros Técnicos Productivos, en Villa El Salvador, San Juan y Villa María del Triunfo. Y ahí me asignaron un CIOG, que era un consultorio de intervención y orientación juvenil, así se llamaba, CIOG, Centro de Intervención y Orientación Juvenil, por eso me acuerdo hasta ahorita. Yo estaba a cargo del CIOG de Villa El Salvador y del de San Juan, entonces me turnaba. Un día me iba a San Juan, un día me iba a Villa El Salvador y tenía atención ambulatoria. O sea, era clínica, era la atención clínica. Pero, ¿cómo fue el cambio? Fue muy lento, ya fue progresivo. En esta ONG, el programa en el que yo estaba de prevención del consumo de drogas y VIH, SIDA, teníamos una línea de intervención juvenil, educativa y familiar, que consistía en un programa de capacitación para jóvenes, un programa de capacitación para profesores de escuela y un programa de capacitación para madres de familia, de los comedores populares, espacios donde las madres se reunían. Entonces, a mí me involucraron dentro del programa de la ONG en el dictado de los talleres para profesores, para los jóvenes y para las madres. Y yo descubrí allí que tenía un potencial grande para entrenar y capacitar en vivo, en presencial. Algo que nunca había descubierto. Me di cuenta que me gustaba mucho hacer estas capacitaciones. Me di cuenta que dentro de mis compañeros y yo, quien tenía mejor afinidad, mejor llegada, mejor manejo del público, era yo, porque ellos mismos me lo hacían ver. O sea, no era que ellos me decían, José Luis, tú lo haces mejor, tú lo sabes hacer, y eso me reforzaba a mí. Y yo comencé a dedicarme al dictado de talleres con mucho más cariño, me comencé a entrenar en eso, comencé a leer un montón de libros en esa época, porque yo todo lo que aprendía en el libro lo llevaba al taller, y así estuve casi 2 años. Cuando el proyecto crece en funciones, crece en diferentes aspectos, yo ya también entraba un poco en mí el bichito de, ok, y después de esto, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, yo veía también que mis compañeros que habían salido de la universidad, de repente ya estaban en una empresa, o estaban en una empresa y de repente ya habían subido de asistentes a analistas o a coordinadores, ¿no? O sea, yo veía y yo comparaba, ¿no? Entonces yo en el proyecto era el psicólogo, no había una escalera de ascenso. Era el psicólogo del proyecto, junto con dos compañeros más, que éramos los 3 psicólogos del proyecto, porque teníamos una intervención grande en varios distritos. Y yo me comencé a cuestionar y dije, sentía como que mi techo se estaba cortando, ¿no? Uh-huh. Y me comencé a cuestionar y dije, y comencé a investigar y vi que la mayoría de personas, mis amigos que estaban en la clínica, se habían pasado a lo organizacional por ese motivo. Así que dije, bueno, me gusta trabajar con gente adulta, me gusta diseñar programas y creo que la capacitación se puede llevar también a la organización a este nivel. Y fue así que por el gusto de la capacitación me metí
y postulé a una posición de capacitador comercial. Mira, ni siquiera nada relacionado a recursos humanos, ¿ah? Capacitador comercial. O sea, yo iba a entrar como entrenador de un equipo de ventas. Como yo tenía tanta experiencia en manejo de dinámicas, técnicas lúdicas, la animación sociocultural, porque me había entrenado en eso y había estado, era mi día a día durante 2 años, dije, voy a empezar por acá. Y así fue. Y así entré a un outsourcing cuyo cliente era Movistar y entré como capacitador comercial. O sea, yo dirigía equipos de jóvenes. O sea, yo tengo una foto, me acuerdo en Atento, haciendo una dinámica en el jardín con 200 chicos y todos me seguían. Entonces, yo tenía esa experiencia, esa facilidad de manejar grupos grandes y comencé a meterme más en ese mundo, ¿no? O sea, ahí fue que pasé a ser supervisor, ¿no? Capacitaba y supervisaba, y ahí me metí al mundo de la organizacional. Y ahí ya hubieron varios cambios que tuve que hacer en el camino, pero de ahí ya no volví más a la parte clínica, ¿no? Y la parte en la que te das cuenta entonces es por el tema de la capacitación y es ahí donde ya empiezas a entrar en el mundo organizacional. Permíteme hacerte ahí una pregunta con la capacitación. ¿Tú te das cuenta que empiezas a tener esta llegada con los grupos, con esta llegada con las dinámicas, de explicar los temas, de tener un cierto manejo, digamos, del auditorio, vamos a decir? ¿Esto tú te das cuenta en ese momento o si vamos en retrospectiva, podríamos decir que también en el colegio era algo que te gustaba? Exponer, hablar. ¿Has podido recordar eso? ¿Puedes recordar eso? Sí, sí, mira, hay, creo yo, 2 momentos claves que me marcan en esa línea. En el colegio yo era súper tímido, palteado para exponer, así que el colegio no fue lo que me impulsó, aunque en quinto de secundaria yo un poco me presioné para poder tener un poco de soltura, pero no fue allí donde ocurrió. Donde ocurrió fue, si no me equivoco, hubo un momento en el año 2008, donde estaba yo ya en la ONG, que dicté un taller que yo mismo diseñé y que yo mismo promoví, que me acuerdo que era el taller de La Vaca, basado en el libro La Vaca del doctor Camilo Cruz, para profesores de educación técnica. Y yo era estudiante de psicología. Claro, ahí ellos no sabían que yo era estudiante de psicología. Claro. Ellos pensaban que yo ya era profesional. Tú te presentaste de hecho, como que la ONG te vende. Claro, la ONG te vende como el psicólogo, ¿no? Claro. Y ese taller fue para mí un antes y un después, porque llevé a la práctica real lo que yo había aprendido en un seminario y en el libro que había leído. Y era la primera vez que nadie me daba material, que nadie me decía cómo tenía que hacerlo, sino yo creé el taller completo. Y fue realmente un taller, un éxito. O sea, a la gente le gustó, la gente me dio buen feedback de eso. La directora del Centro Técnico Productivo me dijo, doctor José Luis, qué excelente taller. Me dieron un diploma, me reconocieron delante en una actuación, me acuerdo, final de año, ¿no? Por todo lo que había hecho, por sus docentes, porque no fue un solo taller, fueron varios. Eso me marcó a mí. O sea, ahí fue que yo dije, yo soy bueno para esto, sirvo para esto, ¿no? Otro momento así, cumbre así, fue cuando en el 2000, esto habrá sido 2000, más o menos en esa época, creo que fue todo seguido, que fueron como que marcaron. Yo también en esa época empecé en el... lo de que te conté el taller de La Vaca fue en el 2006. Y en el 2008, 2007, 2008, yo entré como a hacer un trabajo. O sea, yo he llegado a ser tutor de Trilce también, ya en un tiempo ahí cuando estaba en mis últimos años de universidad.
En ese tiempo, en mi último año de universidad, yo conseguí un trabajo como parte del staff de capacitadores de una empresa, se llama Tianchi Perusac, una empresa que vende medicina natural china. Gracias a una serie de circunstancias que se dieron, o sea, mi papá conoció a la líder en el taxi, mi papá hacía taxi, conoció a la líder le dijo, mi papá le dijo, yo tengo un hijo que es psicólogo, mi papá me contó, me dio su número, yo le escribí, la doctora me dijo, vente, quiero conocerte, me dijo, y pum, así fue que llegué ahí a trabajar con ella me promovió para yo postular como staff de la compañía, y mi primer taller con 150 personas en la ciudad de Trujillo, en el Hotel El Sol, ¿me acuerdo? Sí, está en la plaza. Tuve 150 personas y tuve la oportunidad de yo mismo exigirme y llevar poco el conocimiento que había hecho en ese taller de la vaca, otras cosas que había leído en los libros que estaba en ese tiempo, leía mucho, llevarlo a los talleres. Y de verdad que tenía una receptividad de la gente y un enganche con la gente tan bueno, que yo desde ahí dije, esto es lo que quiero hacer. Claro. Esos fueron los dos momentos, como así dos estacas que me dijeron, tú sirves para esto. Y ahí ya la timidez también ya se fue, la fuiste manejando ya. No, de ahí ya yo era súper conchudo al pararme delante, ¿no? O sea, ya yo hablaba tranquilo, ¿no? Obviamente siempre existe un poco de nervios al inicio porque el público no te conoce, pero yo ya lo manejaba, ¿no? O sea, yo ya sabía que era parte del proceso y que en cuestión de 5 o 10 minutos se me iba, ¿no? Porque ya entraba en calor con la gente. Claro. Y después ya cuando tú empiezas ya en esta parte del ejercicio del área organizacional, ya empiezas también a especializarte, ¿verdad? Tengo entendido que tú también has estudiado una maestría en el área de psicología organizacional. ¿Cómo es ahora tu actividad? ¿A qué es lo que tú te dedicas como psicólogo y también dentro de tus labores que haces en el ejercicio de la profesión? ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? Ok, sí es cierto, yo estudié una maestría. Previo a la maestría estudié un diplomado de coaching y consultoría en la Ricardo Palma alrededor del 2010, que me dio muchas herramientas para meterme más al mundo organizacional, porque nos entrenaron en consultoría, eso me gustó mucho. El coaching que me hacía recordar mucho a la psicoterapia de cierta manera, porque es un trabajo más personal. Y después de eso, he estudiado he tenido varios estudios que he hecho en el camino, porque yo siempre he estado muy preocupado por tener herramientas modernas, nuevas, para poder ayudar a las personas, ¿no? Y obviamente eso es más que un consejo, es una ley. Si todo profesional quiere tener éxito, tiene que estar constantemente actualizándose, ¿no? Entonces yo estudié Lego Serious Play, estudié Management 3.0, estudié Coaching, estudié Transformación Digital, es una serie de cosas en el camino. Y en el 2017 me metí a estudiar la maestría de Comportamiento Organizacional y Recursos Humanos en la Cayetano, para profundizar un poco más en el mundo de recursos humanos, porque yo también, obviamente, muchas de mis decisiones han sido producto del contexto. O sea, yo me he movido mucho por el contexto en el que me encontraba. En ese tiempo yo trabajaba en Telefónica del Perú, ¿no? Como líder de entrenamiento, y había visto fuerza de ventas, había visto selección de vendedores, había visto malla curricular para líneas de carrera para vendedores. Y yo quería volver al mundo de recursos humanos. O sea, ya quería meterme otra vez al tema de la cultura, el clima. Y yo sé que la única manera de poder regresar era con una maestría, o sea, con algo que me dé un conocimiento de expertise para poder entrar. Y fue así que durante el proceso del estudio de la maestría, una amiga me contacta para trabajar en el casino Atlantic City, y fue así que vuelvo a recursos humanos como encargado de formación y desarrollo. Ese año fuimos Great Place to Work, fuimos en puesto 19 de las mejores empresas para trabajar.
Al año siguiente, cuando me dieron la jefatura, fuimos puesto número 2 en el Great Place to Work a nivel Perú, de empresas de más de 1.000 colaboradores. Entonces, mis refuerzos venían por diferentes lados, que lo que yo estaba haciendo, las decisiones que estaba tomando eran las correctas, porque la maestría me ayudó mucho a amplificar mi conocimiento, a conocer mejor el tema de desempeño, el tema de la capacitación desde un punto más profesional, entender cómo funciona la selección, entender la importancia de la cultura organizacional, el clima organizacional, cómo todas estas se integran, ¿no?, con las metas estratégicas de una empresa, los indicadores. Todo esto me ayudó a mí a entender cómo funciona una organización, cómo funcionan las personas en una empresa, y me ayudaron a llevarlo a la práctica, pues, en esta experiencia laboral que te comento, ¿no? Y luego de ahí viene la pandemia. Luego de ahí viene la pandemia. Un golpe duro para todos. Golpe duro para todos. Más de 3 millones de peruanos se han quedado sin trabajo, sobre todo en el sector privado. Así que dije, ¿qué hago? Obviamente los primeros meses, como todavía había la esperanza, creo que todo el mundo guardaba la esperanza de que las cosas vuelvan a la normalidad, de que la pandemia se iba a ir en 2 meses, en 1 mes, en 15 días. No había cuándo. Y de ahí luego comenzaron a hablar de la segunda ola, tercera ola. Entonces yo en el mes de abril del año pasado, o sea, al mes nomás de empezar la pandemia, empiezo a investigar en herramientas digitales, porque quería llevar la capacitación al mundo digital. Comienzo a investigar, comienzo a meterme yo mismo como autodidacta, a llevar cursos en Google, a llevar cursos de expertos que tienen sus canales en YouTube, que ya conocen de esto, y así comencé a ir aprendiendo 1, 2, 3, 4, 7, 15, 20 herramientas digitales. Llevé una certificación en competencias digitales en Google, llevé la de transformación digital en Google en ese tiempo, y como la suspensión perfecta seguía, pues yo trabajaba en el casino en ese tiempo como jefe de recursos, como jefe de formación y desarrollo. Ya me tuve que cuestionar si mi futuro era por ahí o no. Así que decido meterme en una formación para conocer cómo llevar mi profesión al mundo digital. Una formación en una escuela española. Me metí en realidad a algunos cursos que yo elegí porque la formación costaba como $3.000, o sea, era una formación carísima. Yo sin trabajo, en suspensión perfecta, no tenía pues para pagarlo en ese momento, pero sí elegí 5 cursos que me cambiaron la vida. 5 cursos. Y que esos 5 cursos me enseñaron a cómo montar mi negocio en una página web, cómo crear cursos online, cómo hacer el coaching por internet. Aprendí nuevas metodologías, conocí personas, esas personas que conocí hasta el momento siguen siendo, ahora son mis socios, ahora son socios conmigo en proyectos que estamos haciendo en el mundo digital. Y desde ese momento decido renunciar al casino y monto la empresa que se llama Potencia Talento Coaching y Mentoría, y comienzo a crear programas de formación en coaching, programas de asistencia, de asesoría psicológica, programas de coaching para líderes. Creo un programa especializado de cómo llevar tus talentos al mundo digital. Tengo una página web, eso está colgado allí, y comienzo a recibir clientes por eso. Y como yo en ese camino de abril del 2020 decido abrir mi canal de YouTube por primera vez y comienzo a crear contenido muy rústico, así muy básico, y una cosa llevó a la otra. Este emprendimiento, bueno, esta formación que llevé con esta gente de España me motivó a que potencie más mi canal de YouTube, y con este emprendimiento, para tener mayor alcance y llegada y mantenerme vigente en las redes sociales, decido potenciar mejor el canal de YouTube, crear el Instagram con contenido público,
mejorar la fanpage de Facebook. Y fue así que comienzo a crear contenido, me comienzan a contactar por aquí, por allá, por ahí me sale una consultoría, por ahí me salen clientes para que les vea un tema de clima laboral, me piden capacitación, me piden coaching para gerentes. Hoy estoy creando cursos online, ¿no? Ya estoy mi tercer curso online que están en Hotmart, uno está en Hotmart, Alcanza tus metas, descubre tu propósito, es mi segundo curso que está a la venta. Y ahorita con mi socio estamos creando una escuela de formación para estudiantes de últimos ciclos que quieren llevar su carrera profesional al mundo digital, pero gente que tenga bajos recursos, ¿no? Entonces estamos creando tipo una ONG. Además de eso, enseño para empresas y enseño en ISIL, en educación ejecutiva, y estoy así. En todo eso, la psicología me ha abierto todas esas puertas. Claro que sí, claro que sí. De verdad que, José Luis, muchísimas gracias por todas estas experiencias, por todas estas anécdotas que nos has ido contando y sobre todo la experiencia que nos has compartido el día de hoy aquí con Hablando Oportunamente. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, tocayo José. Muchas gracias por la entrevista. Gustoso de poder compartir conocimientos con personas que, al igual que yo en su momento, estuvieron también decidiendo, ¿no? Decidiendo si la psicología era lo que realmente queríamos, si la psicología podía hacer más de lo que nos enseña la universidad, y la respuesta es sí, señores. La psicología puede hacer muchísimo más. La psicología no solamente es estar en una clínica o es solamente estar tomando test. La psicología es trabajar en comportamientos, es ayudar a las personas a lograr el equilibrio, es crear programas, es diseñar cursos, porque la psicología está metida en todo eso, ¿no? O sea, el comportamiento humano está metido en el comportamiento organizacional, es lo mismo en realidad, o sea, llevar el conocimiento científico a la empresa es todo un arte, ¿no? Así que, nada, es una excelente carrera, yo vivo enamorado de mi carrera, ¿no? Si volvería a nacer, volvería a estudiar psicología. Eso sí, lo tengo clarísimo. Y seguramente terminaría igual enseñando, creando contenido, terminaría igual ayudando a las personas de una u otra forma, ¿no? Yo he dicho, puedo ayudar a las personas de diferentes formas. A través de una consulta psicológica, a través de una asesoría psicológica, a través de la mentoría, a través del coaching, a través de una conferencia, a través de una capacitación, de un taller, de un seminario, o a través de una conversación o de una entrevista. Todas esas maneras me permiten a mí ayudar a las personas que me están viendo. Bien, José Luis, muchísimas gracias, de verdad. Listo. ¿Recursos humanos o área clínica? Recursos humanos. ¿Hacer coaching o hacer una entrevista? Hacer coaching. ¿Eres más de ver Netflix o mejor salir? Mejor salir. Unas frases para completar. Yo soy un poco... Impaciente. Yo soy muy... Inteligente. Y al final, estar en Hablando Oportunamente ha sido... Genial. Bien, bravo, bravo.